La casualidad salvó mi vida. A la mañana siguiente del asesinato del señor Mellet, recibí una llamada telefónica anónima para avisarme que tenía yo una hora para salir de Cantón, podía irme de manera voluntaria en el lapso de esa hora, pero que si me esperaba más tiempo, seguramente me iría en una caja de pino. Mi sociedad mercantil con el señor Mellet aparentemente había sido malinterpretada. Sus asesinos evidentemente creían que yo estaba directamente conectado con la denuncia que él estaba haciendo en sus diarios. No esperé a que terminara el plazo de una hora, sino que de inmediato subí a mi automóvil y conduje hasta la casa de unos familiares en las montañas de Virginia Occidental, en donde permanecí hasta que los asesinos fueron encarcelados, aproximadamente unos 6 meses después. Esa experiencia se ajustaba muy bien a la categoría, descrita por el señor Carnegie de emergencia que obliga a los hombres a pensar. Por primera vez en mi vida conocí la agonía del temor constante. Mi experiencia de unos años antes, en Columbus, había llenado mi mente de dudas y de una indecisión temporal, pero esta la había llenado de un miedo que parecía incapaz de eliminar. Durante el tiempo que estuve oculto, raras veces salía de casa por la noche, y cuando lo hacía, mantenía mi mano sobre una pistola automática que cargaba en el bolsillo de mi saco, con el seguro abierto para una acción inmediata. Si algún automóvil extraño se detenía frente a la casa donde me ocultaba, me dirigía al sótano y examinaba cuidadosamente a sus ocupantes a través de las ventanas. Después de algunos meses de este tipo de experiencia, mis nervios comenzaron a desmoronarse. Había perdido por completo el valor. La ambición que me había animado durante los largos años de trabajo en la búsqueda de las causas del fracaso y del éxito también me había abandonado. Lentamente, paso a paso, sentí que entraba en un estado de apatía del que temía no ser capaz de salir. Esa sensación debe haberse parecido mucho a la que experimenta aquel que de pronto cae en arenas movedizas y se da cuenta de cada esfuerzo que hace por salir. Lo hunde cada vez más profundo. El miedo es un pantano que uno mismo crea. Si la semilla de la locura estuviera en mi organismo, seguramente hubiera germinado durante esos 6 meses de muerte en vida. Una absurda indecisión, sueños inciertos, duda y temor era lo que ocupaba mi mente noche y día. La emergencia a la que me enfrenté resultó desastrosa de 2 maneras. Primero, la naturaleza misma de esta me mantuvo en un constante estado de indecisión y miedo. En segundo lugar, el ocultamiento obligado me mantuvo en la ociosidad, con su concomitante pesadez del tiempo, lo cual obviamente me preocupaba. Mi capacidad de razonamiento casi se había paralizado. Y me di cuenta de que yo mismo debía esforzarme por salir de este estado mental. ¿Pero cómo? El ingenio que me había ayudado a enfrentar todas las anteriores emergencias parecía haber desaparecido por completo, dejándome indefenso. De entre todas mis dificultades, que parecían ser lo suficientemente agobiantes hasta este punto, surgió una más que parecía ser más dolorosa que todas las demás juntas. Fue el darme cuenta que había pasado mis mejores años persiguiendo un arcoíris, buscando aquí y allá las causas del éxito y viéndome a mí ahora más desvalido que cualesquiera de las 25.000 personas a las que yo había juzgado como fracasos. Este pensamiento era casi enloquecedor. Además era extremadamente humillante porque había estado ofreciendo conferencias por todo el país, en escuelas y universidades y ante organizaciones mercantiles, presumiendo de decirle a otros cómo aplicar los 17 principios del éxito, mientras que aquí estaba, incapaz de aplicarlos yo mismo. Estaba seguro de que jamás podría volver a enfrentarme al mundo con una sensación de confianza. Cada vez que me veía en un espejo notaba una expresión de autodesprecio en mi cara, y no pocas veces le dije al hombre en el espejo cosas que no se pueden imprimir. Había comenzado a colocarme yo mismo en la categoría de charlatán que ofrece a otros el remedio contra el fracaso que ellos mismos no han logrado aplicar. Los criminales que habían asesinado al señor Mellet habían sido juzgados y enviados a la cárcel de por vida, por lo tanto, era perfectamente seguro, en lo que a ellos respecta, que yo saliera de mi escondite y reanudara mi trabajo. Sin embargo, no podía salir porque ahora me enfrentaba a circunstancias más atemorizantes que los criminales que me habían obligado a ocultarme. Esa experiencia había destruido toda iniciativa que había tenido. Me sentía en las garras de alguna influencia depresiva que parecía una pesadilla. Estaba vivo,
Podía moverme, pero no podía pensar en un solo movimiento mediante el cual pudiera seguir con la meta, a sugerencia del señor Carnegie, que me había impuesto. Me estaba volviendo apático, no solo hacia mí mismo, sino aún peor, me estaba volviendo gruñón e irritable con aquellos que me habían ofrecido un techo durante mi emergencia. Me enfrenté a la mayor emergencia de mi vida, a menos que hayas pasado por una experiencia similar, no podrías saber cómo me sentía. Ese tipo de experiencias no se pueden describir. Para entenderlas, deben sentirse. Nota de Charón, mi capacidad de razonamiento casi se había paralizado. Gil se sentía paralizado, primero, por el temor a un daño físico y, posteriormente, por la vergüenza de haberse paralizado por ese temor. ¿Alguna vez te ha paralizado el temor o la vergüenza por el temor? El temor o la vergüenza por el temor evitan que actúes de manera positiva al enfrentarte a tu propia emergencia. El temor puede motivarte o paralizarte. Al reconocer esto y reaccionar de manera distinta a tus temores podrás cambiar tu vida de manera permanente para bien. Hay muchas personas hoy en día que están teniendo esos mismos sentimientos de enfado, seguidos por la irritabilidad y la debilitante sensación de apatía. Se sienten desanimadas y con una falta de confianza en sí mismas debido a una depresión económica. Se sienten enfadadas y permiten que el enfado las paralice. ¿Acaso te suena familiar tanto para ti como para algún ser querido? Ahora compara cómo Napoleón Hill superó su miedo, apatía y logró encontrar la esperanza, la inspiración y la motivación para recuperar y generar el éxito en su vida. El momento más dramático de mi vida. El vuelco surgió de repente, en el otoño del año 1927, más de un año después del incidente de Cantón. Salí de casa una noche y caminé hacia la escuela pública, en la cima de una colina sobre la ciudad. Había tomado la decisión de enfrentar la situación antes de que terminara esa noche. Comencé a caminar alrededor del edificio, intentando obligar a mi confusa mente a pensar con claridad. Debo haber dado cientos de vueltas alrededor del edificio antes de que cualquier pensamiento sistemático comenzara a surgir en mi mente. Mientras caminaba, me repetía a mí mismo una y otra vez, existe una salida y la encontraré antes de volver a casa. Debo haber repetido esa frase miles de veces. Además, quise decir exactamente lo que estaba diciendo, estaba completamente disgustado conmigo mismo, pero mantenía una esperanza de salvación. Entonces, como un rayo en el cielo, una idea surgió en mi mente con tal fuerza, que el impulso hizo que mi sangre subiera y bajara por mis venas. Este es tu momento de prueba. Has sido reducido a la pobreza y has sido humillado a fin de obligarte a descubrir tu otro yo. Nota de Charón, si los tiempos económicos actuales te han asestado un golpe, conduciéndote a la pobreza, avergonzándote y dañando tu confianza, considéralo una prueba. Tal y como Napoleón Hill lo hizo a finales de los años 20 y principios de los 30. Oblígate a descubrir tu otro yo. Trabajando en las debilidades de tu vida y perseverando. Por lo general podrás obtener la lucidez necesaria para triunfar realmente. Por primera vez en años, recordé lo que el señor Carnegie había dicho sobre este otro yo. Ahora recuerdo que dijo que lo descubriría al final de mi tarea de investigación sobre las causas del fracaso y del éxito, y que el descubrimiento por lo general surge como resultado de una emergencia, cuando los hombres son obligados a cambiar sus hábitos y a ingeniárselas para salir de la dificultad. Seguí caminando alrededor de la escuela, pero ahora caminaba en el aire. Inconscientemente, parecía saber que estaba a punto de ser liberado de la prisión autoimpuesta dentro de la cual yo mismo me había colocado. Me di cuenta de que esta grave emergencia me había brindado una oportunidad, no solo para descubrir a mi otro yo, sino para probar la validez de la ideología del éxito, la cual había estado enseñando a otros como algo factible. Pronto yo sabría si funcionaría o no. Decidí que si no funcionaba, quemaría los manuscritos que había escrito y que nunca más sería el culpable de decirles a otro que ellos eran los amos de su destino, los capitanes de sus almas. La luna llena comenzaba a aparecer sobre la cima de la montaña, nunca antes la había visto tan brillante. Mientras la observaba, otro pensamiento surgió en mi mente. Y fue este: le has estado diciendo a otros cómo dominar el miedo y cómo superar las dificultades que surgen de las emergencias de la vida.
A partir de hoy podrás hablar con autoridad porque estás a punto de resurgir de tus propias dificultades con valor y propósito, decidido y sin temor. Con ese pensamiento surgió un cambio en la química de mi ser que me llevó a un estado de euforia que jamás había conocido. Mi mente comenzó a deshacerse del estado de apatía en el que había caído. Mi capacidad de razonamiento comenzó a funcionar nuevamente. Por un breve instante me sentí feliz por haber tenido el privilegio de pasar por esos largos meses de tormento, ya que la experiencia me brindó la oportunidad de probar la validez de los principios del éxito que tan laboriosamente había desviado de mi investigación. Cuando este pensamiento vino a mí, me detuve, junté mis pies, hice una reverencia, no supe a qué ni a quién, y me concentré durante varios minutos. Al principio esto parecía algo tonto, pero mientras estaba ahí parado otro pensamiento surgió en la forma de una orden, tan breve y tan concisa como cualquier orden dada por un comandante militar a un subordinado. La orden decía: mañana aborda tu automóvil y conduce hasta Filadelfia, donde recibirás ayuda para publicar tu ideología del éxito. No hubo mayor explicación y ningún cambio en la orden. Tan pronto como lo recibí, volví a casa, me fui a la cama y dormí con una tranquilidad que no había conocido por más de un año. Al despertar a la mañana siguiente, salí de la cama y de inmediato comencé a empacar mi ropa y a prepararme para viajar a Filadelfia. Mi razón me decía que me estaba embarcando en una misión de tontos. A quien conocía en Filadelfia que pudiera solicitarle apoyo financiero para publicar 8 volúmenes de libros con un costo de $25,000, me preguntaba. De inmediato la respuesta a esa pregunta destelló en mi mente tan explícitamente como si hubiera sido pronunciada con palabras audibles: ahora estás siguiendo órdenes, no haciendo preguntas. Tu otro yo estará al mando durante este viaje. Había otra situación que hacía parecer absurdos mis preparativos para ir a Filadelfia. No tenía dinero. Este pensamiento apenas había surgido en mi mente cuando mi otro yo explotó dando otra orden rotunda, diciendo: pídele a tu cuñado $50 y él te los prestará. La orden parecía definitiva y rotunda. Sin más vacilaciones, seguí las instrucciones. Cuando le pedí a mi cuñado el dinero, él dijo: claro que te puedo dar los $50, pero si te vas a ir por mucho tiempo, mejor te doy 100. Le agradecí y le dije que con 50 sería suficiente, aunque sabía que no, pero esa era la cantidad que mi otro yo me había ordenado solicitar y esa es la cantidad que adquirí. Me sentí aliviado cuando me di cuenta de que mi cuñado no preguntaría por qué iba a Filadelfia. Si él hubiera sabido todo lo que había sucedido en mi mente durante la noche anterior, quizás hubiera pensado que necesitaba recibir tratamiento en un hospital psiquiátrico en vez de ir a Filadelfia a cazar patos salvajes. Mi otro yo toma el mando. Me fui con mi cabeza diciéndome que era un tonto y a mi otro yo ordenándome que pasara por alto el desafío y llevara a cabo mis instrucciones. Conduje toda la noche y llegué a Filadelfia temprano a la mañana siguiente. Mi primer pensamiento fue buscar una casa de huéspedes modesta donde pudiera rentar una habitación por más o menos $1 al día. De nuevo mi otro yo se hizo cargo y me ordenó registrarme en el hotel más exclusivo de la ciudad. Con un poco más de $40 de lo que restaba de mi capital en el bolsillo, parecía un suicidio financiero cuando me dirigí a la recepción a solicitar una habitación, o más bien debería decir que comenzaba a solicitar una habitación, cuando mi recién descubierto otro yo me ordenó solicitar una serie de habitaciones, cuyo costo consumiría casi todo mi capital en 2 días. Yo obedecí. El baubo recogió mis maletas, me entregó el boleto de mi automóvil y me condujo hasta el elevador como si fuera el príncipe de Gales. Era la primera vez en más de un año que cualquier ser humano me mostraba tal deferencia. Mis propios familiares, con quienes había estado viviendo, lejos de haberme mostrado respeto, sentían, o así lo creía, que era una carga en sus manos. Y estoy seguro de que lo era porque ningún hombre en el estado mental en el que yo había estado durante el pasado año, no podía ser más que una carga a todos aquellos con quienes entrara en contacto. Se estaba haciendo aparente que mi otro yo estaba decidido a separarme del complejo de inferioridad que había desarrollado. Le entregué al baubo $1. Comenzaba a calcular a lo que ascendería mi cuenta de hotel al final de la semana, cuando mi otro yo me ordenó descartar todo pensamiento de limitación y conducirme, por el momento,
como lo haría si tuviera todo el dinero que quisiera en mis bolsillos. La experiencia que estaba viviendo era nueva y extraña para mí. Nunca había pretendido ser algo distinto a lo que yo mismo creía. Durante casi media hora, este otro yo se dispuso a dar órdenes que yo seguía al pie de la letra durante mi estancia en Filadelfia. Las instrucciones se daban a través de una serie de pensamientos que surgían en mi mente con tal fuerza que podían distinguirse de mis propios pensamientos. Nota de Charón. Gil adquirió la personalidad del hombre acaudalado que él deseaba ser. Coincidimos firmemente en que para ser opulento debes pensar con opulencia. También es importante estar en el ambiente adecuado. Don Crane, gerente general de Napoleon Hill Foundation, me dijo alguna vez: primero compré mis buenos trajes en Sobeys, una tienda de ropa a la medida, donde los ejecutivos de Eastman Kodak hacían sus compras. El propietario de la tienda tenía un letrero detrás de la caja registradora que decía: si deseas ser exitoso, primero debes vestir como tal, punto. Sin embargo, recomendamos moderación al tratar de imitar al señor Hill, gastando dinero que él no tenía. Mis instrucciones comenzaban de esta forma: ahora estás completamente a cargo de tu otro yo. Ahora tienes derecho a saber que dos entes ocupan tu cuerpo, como de hecho dos entes parecidos ocupan el cuerpo de cada ser humano sobre la Tierra. Uno de estos entes está motivado por y responde al impulso del miedo. El otro está motivado por y responde al impulso de la fe. Por más de un año has sido conducido, como un esclavo, por el ente del miedo. La otra noche el ente de la fe tomó el control de tu cuerpo físico y ahora estás motivado por ese ente. Por conveniencia, puedes llamar a este ente de la fe tu otro yo. Este ente no conoce límites, no tiene miedos y no reconoce la palabra imposible. Fuiste conducido a elegir este ambiente de lujo, en un buen hotel, como una forma de evitar regresarle el poder al ente del temor. El otro yo motivado por el miedo no está muerto, simplemente ha sido derrocado. Y este te seguirá donde quiera que vayas, esperando una oportunidad para entrar y controlarte de nuevo, pues puede ganar el control sobre ti solo a través de tus pensamientos. Recuerda esto y mantén las puertas hacia tu mente firmemente cerradas a todo pensamiento que busque limitarte de cualquier manera, y estarás a salvo. No te permitas preocuparte por el dinero que necesitarás para tus gastos inmediatos. Este vendrá a ti cuando debas tenerlo. Ahora vayamos a los negocios. Antes que todo, debes saber que el ente de la fe que está ahora a cargo de tu cuerpo, no hace milagros ni trabaja en oposición a cualquier ley de naturaleza. Mientras esté a cargo de tu cuerpo, te guiará cada vez que lo invoques a través de los pensamientos que implantará en tu mente, para llevar a cabo tus planes a través del medio natural más lógico y conveniente que esté disponible. Sobre todo mantén esto fijo en tu mente, que tu otro yo no hará el trabajo por ti, solo te guiará de manera inteligente para que alcances por ti mismo tus objetivos. Nota de Charón: ¿serás guiado por la fe? ¿O permitirás que el miedo te domine? Este otro yo te ayudará a convertir tus planes en realidad. Además, debes saber que esto siempre empieza con tu deseo más vehemente. En este momento, tu mayor deseo, aquel que te trajo hasta aquí, es publicar y distribuir los resultados de tu investigación sobre las causas del éxito y del fracaso. Calcula que necesitarás aproximadamente $25,000. Entre tus conocidos hay un hombre que te proporcionará este capital necesario. Comienza, de inmediato, a recordar los nombres de todas las personas que conoces y que tienes alguna razón para creer que podrían ser convencidos para proporcionar la ayuda financiera que requieres. Cuando el nombre de esa persona surja en tu mente, lo reconocerás de inmediato. Comunícate con esa persona y la ayuda que buscas te será dada. Sin embargo, de acuerdo con tu metodología, presenta tu solicitud tal y como lo harías en el proceso general de una transacción mercantil. No hagas ninguna referencia a este conocimiento que has tenido de tu otro yo. Si faltas a estas instrucciones te toparás con el fracaso temporal. Tu otro yo seguirá a cargo y continuará dirigiéndote mientras confíes en él. Mantén fuera de tu mente el miedo y la preocupación y todos los pensamientos de limitación. Eso será todo por el momento. Ahora comenzarás a moverte a voluntad, precisamente como lo hacías antes de descubrir tu otro yo. Físicamente eres el mismo que has sido siempre,
Por lo tanto, nadie reconocerá que se ha llevado a cabo un cambio en ti. Observé la habitación, parpadeé y, para asegurarme de que no estaba soñando, me levanté y caminé hasta un espejo para observarme de cerca. La expresión en mi rostro había cambiado de una expresión de duda a una de valor y fe. Ya no había ninguna duda en mi mente de que mi cuerpo físico estaba a cargo de una influencia muy distinta a la que había sido depuesta 2 noches antes, mientras caminaba alrededor de esa escuela en Virginia Occidental. Nota de Charón: aquí, al editar el manuscrito, he terminado el capítulo en uno de los momentos más decisivos en la vida del autor. ¿Alguna vez has pasado por un cambio de vida como la que él ha descrito? También podría ser descrito, en términos religiosos, como una conversión. Otros simplemente lo llamarían un llamado a despertar o una palmada en el hombro o, más apasionadamente, como una bofetada. Capítulo 2. Se me revela un mundo nuevo. Obviamente había pasado por un nuevo nacimiento mediante el cual había sido separado de toda forma de miedo. Ahora tenía un valor que no había tenido antes. A pesar del hecho de que no sabía aún cómo hacerlo o a partir de qué fuente, sería capaz de obtener los fondos necesarios que estaba buscando. Tenía tal fe de que el dinero estaba próximo, que ya lo veía en mi posesión. En muy pocas ocasiones en mi vida he experimentado esa fe. Era un sentimiento indescriptible. No hay palabras en ningún idioma para describir un hecho que todo aquel que haya pasado por una experiencia parecida podría fácilmente confirmar. Me dispuse a seguir de inmediato las instrucciones que había recibido. Todos los sentimientos respecto a una misión imposible habían desaparecido. Uno a uno comencé a recordar los nombres de todos mis conocidos que podrían proporcionarme los $25,000 que necesitaba, comenzando por el nombre de Henry Ford y recorriendo toda una lista de más de 300 personas. Mi otro yo simplemente dijo: sigue buscando. La hora más oscura es justo antes del amanecer. Sin embargo, había llegado al final de mi cuerda. Toda la lista de mis conocidos se había agotado y, con ella, también mi resistencia física. Había estado trabajando, concentrando mi mente en esa lista de nombres durante la mayor parte de 2 días y 2 noches, deteniéndome lo suficiente para dormir unas cuantas horas. Me recargué en mi sillón, cerré los ojos y dormité por algunos minutos. Me despertó algo parecido a una explosión en la habitación. Al recuperar la conciencia, el nombre de Albert L. Pelton vino a mi mente, y con él un plan que supe que sería el plan a través del cual lograría convencer al señor Pelton de que publicara mis libros. Recordaba al señor Pelton solo como un anunciante en la revista The Golden Rule, que yo había publicado antes. Nota de Charón: causas una impresión en todo aquel que conoces. Nunca sabes cuándo un conocido se puede convertir en un socio comercial. Existe un enorme poder en tus vínculos. Solicité una máquina de escribir, dirigí una carta al señor Pelton, en Meriden, Connecticut, y describí el plan justo como me había sido entregado. Él respondió a mi telegrama diciendo que estaría al Filadelfia para verme al día siguiente. Cuando llegó, le mostré los manuscritos originales de mi ideología y le expliqué brevemente lo que yo pensaba que era la misión. Recorrió las páginas durante algunos minutos, de pronto se detuvo, fijó su mirada en la pared por algunos segundos, y dijo: publicaré tus libros. El contrato fue firmado, se me otorgó un pago substancial por derechos de autor, los manuscritos le fueron entregados y él los llevó consigo a Meriden. No le pregunté entonces qué le hizo decidirse a publicar mis libros antes de haber leído los manuscritos, pero sé que él proporcionó el capital necesario, imprimió los libros y me apoyó para vender miles de colecciones a sus propios clientes localizados en prácticamente todos los países de habla inglesa en el mundo. Mi primer cheque de regalías por la venta de mis libros fue por $850. Mientras abría el sobre donde venía mi otro yo dijo: tu única limitación es aquella que tú mismo implantas en tu mente. Nota de Charón: tu única limitación es aquella que tú mismo implantas en tu mente. ¿Acaso esta afirmación te suena como verdad tal y como me suena a mí? Ha habido tantas veces en que he sido mi peor enemiga y me saboteé a mí misma por falta de confianza. Él desea que todos descubramos nuestro otro yo, de modo que cada uno logremos alcanzar nuestro máximo potencial. No estoy seguro de comprender lo que es este otro yo,
pero sí sé que no puede haber un fracaso permanente para aquel hombre o mujer que lo descubre y confía en él. Un día después de que el señor Pelton vino a verme a Filadelfia, mi otro yo me presentó una idea que resolvió mi problema financiero inmediato. En mi mente surgió la idea de que los métodos para vender automóviles debían sufrir un cambio drástico y que los vendedores del futuro en este campo tendrían que aprender a vender automóviles, en lugar de servir simplemente como compradores de autos usados, como casi todos ellos lo hacían entonces. También me surgió la idea de que los jóvenes que acababan de graduarse de la universidad y quienes, por lo tanto, no sabían nada sobre los viejos trucos en el mercado de automóviles, serían el material a partir del cual esta nueva generación de vendedores podría desarrollarse. La idea era tan clara e impresionante que de inmediato llamé de larga distancia al gerente de ventas de la General Motors Company y le expliqué brevemente mi plan. También a él le impresionó y me envió a la planta al oeste de Filadelfia de la Buick Automobile Company, de la cual era propietario y gerente europeo, a quien le expliqué mi plan y me retuvo de inmediato para capacitar a 15 estudiantes cuidadosamente seleccionados a través de quienes se puso en marcha el plan. Mis ganancias por parte de ese retenedor fue más que suficiente para hacerme cargo de todos mis gastos durante los siguientes 3 meses, hasta que las ganancias por la venta de mis libros comenzaron a llegar, incluyendo el costo de esa serie de habitaciones que tanto me preocupaba. Mi otro yo no me había decepcionado. El dinero que requería llegó a mis manos en el momento adecuado, justo como se me había asegurado que sucedería. Para entonces estaba convencido de que mi viaje a Filadelfia era una misión de tontos, tal y como mi mente había señalado que sería antes de salir de Virginia Occidental. A partir de ese momento hasta ahora todo lo que he necesitado ha llegado a mí, y esto a pesar del hecho de que el mundo ha pasado por un periodo de depresión económica, cuando las mínimas necesidades de la vida no siempre habían estado disponibles para todos. Algunas veces el arribo de las cosas materiales que necesitaba llegaron un poco tarde, pero puedo decir con certeza que mi otro yo siempre ha salido a mi encuentro en las encrucijadas con las que me he topado y me ha indicado qué camino seguir. El otro yo no tiene precedentes, no reconoce limitaciones y siempre encuentra la manera de alcanzar las metas deseadas. Puede enfrentarse al fracaso temporal, mas no al fracaso permanente. Estoy tan seguro de la veracidad de esta afirmación como lo estoy del hecho de haberme comprometido a escribir estas líneas. Nota de Charón: el otro yo puede enfrentarse al fracaso temporal, mas no al fracaso permanente. ¿Cuántas veces permitimos que un fracaso temporal nos afecte como si fuese un fracaso permanente, en vez de aprender de él y seguir adelante? Tal como Geo lo describe, él mismo enfrentó muchas adversidades durante su viaje, pero cada vez logro encontrar la semilla de mayor beneficio y avanzar hacia mayores éxitos. Mientras tanto, espero sinceramente que algunos de los millones de hombres y mujeres que han sido heridos por la depresión comercial y otras experiencias desagradables descubran en sí mismos a este extraño ente al que he llamado mi otro B y que ese descubrimiento los guíe, como me ha guiado a mí, a una relación más íntima con esa fuente de poder que supera los obstáculos y domina las dificultades, en vez de ser dominados por ellos. Existe un gran poder que descubrir en tu otro yo. Busca con fe y lo encontrarás. Nota de Charón. El trabajo de I se publicó durante la Gran Depresión y ciertamente ayudó a millones de personas a encontrar la esperanza y el valor para vivir con la fe de que encontrarían su camino al éxito. Creo que podemos encontrar muchas semejanzas entre su época y la nuestra. Es durante los periodos de gran tensión que encontramos nuestra voluntad y nuestra fuerza interior. Con la actual incertidumbre económica, las personas están eligiendo, o están siendo obligadas a encontrar nuevos caminos para sí mismas y sus familias, y muchas de ellas encontrarán un gran éxito. Serán las grandes historias de éxito que estaremos leyendo en aproximadamente 2 o 5 años a partir de ahora. ¿Te encontrarás entre esas historias de éxito o seguirás manteniéndote al margen? Fracaso, una bendición oculta. He hecho otro descubrimiento como resultado de esta presentación con mi otro yo, particularmente que existe una solución para cada problema auténtico, sin importar qué tan difícil pueda parecer. Nota de Charón. Existe una solución para cada problema auténtico, sin importar qué tan difícil pueda parecer. Si bien es difícil reconocerlo cuando te encuentras en el ojo del huracán, la retrospectiva generalmente confirma que este concepto es verdad.
También he descubierto que la semilla de un beneficio similar surge al experimentar el fracaso temporal, surge de toda derrota y de todo tipo de adversidad. Observa que no dije toda la flor del éxito, sino la semilla a partir de la cual esa flor puede germinar y crecer. No conozco ninguna excepción a esta regla. La semilla de la cual hablo puede no ser vista siempre, pero puedes estar seguro de que ahí está, de una u otra forma. No es mi intención comprender todo acerca de esta fuerza extraña que me redujo a la pobreza y necesidad. Me llenó de temor e hizo renacer mi fe a través de la cual he tenido el privilegio de ayudar a miles de personas que tropiezan. Pero sé que semejante fuerza ha entrado en mi vida y que estoy haciendo todo lo posible para poner a otros en contacto con ella. Durante mi investigación de un cuarto de siglo sobre las causas del éxito y el fracaso, descubrí muchos principios de la verdad que han sido útiles para mí y otros, pero nada de lo que he observado me ha impresionado más que el descubrir que cada uno de los grandes líderes del pasado, cuyo registro he examinado, fue asediado por dificultades y se enfrentó al fracaso temporal antes de llegar. Nota de Charón: cada uno de los grandes líderes del pasado fue asediado por dificultades y se enfrentó al fracaso temporal antes de llegar. El fracaso y la derrota temporal forman parte del trayecto para encontrar el verdadero éxito. Desde Cristo hasta Edison, los hombres que han logrado más han sido aquellos que se enfrentaron con las formas más radicales de fracaso temporal. Esto parecería justificar la conclusión de que la inteligencia infinita tiene un plan o una ley mediante la cual los hombres superan muchos obstáculos antes de darles el privilegio de liderazgo o la oportunidad de otorgar un servicio útil de una forma notable. En general, esa depresión fue más una bendición que una maldición si se analiza a la luz de los cambios que produjo en la mente de aquellos que fueron heridos por esta situación. Lo mismo sucede con cada experiencia que transforma los hábitos de los hombres y los obliga a recurrir al gran interior para solucionar sus problemas. En general, esa depresión fue más una bendición que una maldición si se analiza a la luz de los cambios que produjo en la mente de aquellos que fueron heridos por esta situación. Lo mismo sucede con cada experiencia que transforma los hábitos de los hombres y los obliga a recurrir al gran interior para solucionar sus problemas. Nota de Charón: existe algo infinitamente peor que ser obligado a trabajar, y es el ser obligado a no trabajar. En general, esa depresión fue más una bendición que una maldición si se analiza a la luz de los cambios que produjo. ¿Acaso está Geo siendo rudo aquí o está viendo, más allá de la causa y el efecto inmediatos del desastre económico, al resultado espiritual primordial que surge de una verdadera crisis? ¿Pueden nuestras dificultades económicas actuales ser más una bendición que una maldición? El año que pasé en retraimiento en Virginia Occidental fue, segaramente, el castigo más severo de mi vida, pero la experiencia trajo bendiciones en forma de conocimientos que yo necesitaba y que disminuyeron el sufrimiento que me causó. Estos dos resultados, el sufrimiento y el conocimiento adquirido a partir de esto, eran inevitables. La ley de la compensación, la cual Emerson definió con tanta claridad, hizo que este resultado fuera natural y necesario. Nota de Charón: Ralph Waldo Emerson, 1803 a 1882, explicó la ley de la compensación en términos muy claros: por todo lo que has perdido, has ganado algo más, y por todo lo que ganas, pierdes algo más. En este diario fechado el 8 de enero de 1826, también escribió: de todo eso lo que conocemos es un sistema de compensaciones. Todo defecto de cierta manera es compensado por otro, todo sufrimiento es recompensado, todo sacrificio es compensado, toda deuda es pagada. ¿Qué me depara el futuro en forma de contrariedad a través del fracaso temporal? Por supuesto que no tengo manera de saberlo. Lo que sí sé, sin embargo, es que ninguna experiencia en el futuro podría herirme tan profundamente como lo han hecho algunas otras en el pasado, porque ahora estoy aclarando los términos con mi otro yo. Desde que el otro yo se hizo cargo de mí he llegado a un útil conocimiento que nunca hubiera descubierto mientras mi antiguo ente de miedo permaneciera en el trono. Entre otras cosas, he aprendido que aquellos que se enfrentan con dificultades que parecen insuperables pueden superarlas. Si así lo hacen, ayudarán a otros que tienen problemas mayores.